Operaciones evitadas. Una rodilla quebrada. Durante el invierno de 1890 a 1891, una religiosa benedictina de Steyr, Norte, salía de su celda antes que la comunidad a las 4 de la mañana. Esta religiosa es la que toca el armónico y acompaña el oficio. Creyendo que no estaba cerca de la escalera, puso el pie en el vacío y cayó desde el segundo piso hasta el suelo. La comunidad acudió a su socorro y la encontró en tan deplorable estado que nadie se atrevía a verla. Había perdido el conocimiento completamente. El hueso de la rodilla estaba quebrado y el médico declaró necesaria la amputación cuando fuese posible. Habiendo oído hablar de la devoción al Niño Jesús Milagroso de Praga, honrado de una manera particular en la capilla de las Carmelitas de Lille, la superiora comenzó una novena que hicieron con grande confianza y consiguió imágenes, rosarios y una medalla del Divino Niño. Desde entonces, la enferma comenzó a sentir mejoría, aunque el hueso estaba pulverizado. La carne volvió a cubrirlo enteramente y la enferma pidió permiso de levantarse. Nadie podía creer que esto fuese posible, pues el médico había dicho que si la mejoría continuaba, la enferma podría dar algunos pasos con muleta y hasta pasados 8 días, repentinamente, al segundo día, la enferma se levantó sola y tan perfectamente curada, que al fin de la novena pudo volver a tocar el armónico. Se quedó un poco rígida la pierna, pero no tiene ninguna otra señal del horroroso acontecimiento. El médico ha declarado que, evidentemente, había habido en esta curación una protección milagrosa. Absceso en el hígado. En la primavera del año 1891, el señor de Laurens, acompañado de su esposa, dejaba su castillo de Tournac en Francia para dirigirse a Montpellier, en donde debía sufrir una operación, pues tenía un absceso en el hígado, el que no cesaba de aumentar desde el mes de octubre de 1890. Al llegar a esa ciudad, fueron a casa de los doctores. El médico que los asistía, el señor Horteles, quiso que el señor Dubreuil, que era el otro médico, viese en qué estado se hallaba la enfermedad. Quitó cuidadosamente la venda, después el algodón que cubría el absceso, y todos quedaron admirados al ver que el mal había desaparecido. Y el médico dijo entonces: si la operación pudiera haberse hecho sin dejar cicatriz, yo creería que ya se habría practicado. Mas como no hay aquí cicatriz y el mal no podía desaparecer sin operación, la cosa es extraordinaria. ¿Es por ventura Nuestra Señora de Lourdes quien lo ha hecho? No, dijo la señora Laurens. Es el resultado de una novena al Santo Niño Jesús de Praga en Bélgica. Pues bien, añadió, he aquí una curación extraordinaria y milagrosa. Efectivamente, en el mes de febrero del año 1891, una amiga de la señora de Laurens había pedido a las Carmelitas de Uccle, cerca de Bruselas, oraciones y después una novena para obtener, a lo menos, el éxito de la operación. Nuestro amable Jesús concedió más la salud. Yo confieso, con grande confusión, escribe la señora de Laurens, que yo no daba ninguna importancia a esta novena del Santo Niño Jesús de Praga. Otras personas tuvieron confianza por ella. Al principio del Adviento del año 1891, recomendaban a las oraciones de las Carmelitas de Lille al señor Capelle,
cura de Canteleleu, cerca de Lille. Este señor, atacado de una de esas enfermedades que quitan toda esperanza, después de 9 días de reposo absoluto, debía sufrir una operación peligrosa. La medalla y una imagen del Santo Niño de Jesús al venerable pastor, prometiéndole una novena de parte de la comunidad. Pasaron algunos días sin hablar de la operación, porque el mal disminuía de una manera tan notable que parece derretirse, decían, como la nieve a los rayos del sol. Poco tiempo después, el digno sacerdote venía al Carmelo de Lille a dar gracias al Niño Jesús y a dar cuenta a las hijas de Santa Teresa de su curación maravillosa. Los 2 médicos que me asistían, les dijo, han declarado que no comprenden cómo ha sido mi curación, pero yo diré en 2 palabras cómo han pasado las cosas. Al principio creyeron los doctores que era un tumor canceroso, mas habiendo disminuido rápidamente este tumor, después de muchas disputas dijeron que sería una glándula producida por la rotura de los intestinos, la cual podía resistir largo tiempo y necesitar aún muchos cuidados, mas ha desaparecido tan pronto que los doctores han manifestado a uno de mis amigos y a mí mismo su admiración, afirmando que jamás habían visto caso semejante. Cuando Jesús emprende una curación, la lleva hasta el fin. Sus instrumentos, en caso de operación, son ordinariamente como para el santo sacerdote de quien se trata: una medallita, una sencilla imagen, un simple rosario. La ciencia humana puede admirarse de los resultados obtenidos, mas el espíritu cristiano adora la mano divina que cura con divino poder. El adorable niño ha querido conservar a su rebaño un pastor, según su corazón, un hombre que enseñara a todos el amor de este Jesús niño y la confianza en su bondad todopoderosa. El señor Capelle muchas veces ha recreado a la piadosa comunidad de Lille con sus versos que explican en lenguaje tierno y sencillo su reconocimiento y su amor a su celestial médico. El día 26 de enero del año 1893, la reverenda madre del Carmelo de Namur, estando en recreación, dio un paso en falso que le causó un dolor agudísimo en toda la pierna. Amante del deber, fue al oficio divino, disimulando cuanto podía los sufrimientos penosos que tenía. Volviendo después penosamente a su celda, la noche fue un largo insomnio y al día siguiente los dolores eran más agudos, aumentados con otras complicaciones penosas, pues la pobre pierna estaba encogida, sin movimiento y tan sensible que no la podían tocar. El médico creyó que era una dislocación, mas dilató el examen de la pierna por respeto a la delicadeza de la modesta religiosa y ordenó un reposo absoluto y que le pusieran compresas por 2 días. Las hermanas desoladas al ver a su madre en tan penoso estado, recurrieron al divino médico y en cada compresa ponían una medalla del Niño Jesús. Al segundo día hicieron la Santa Comunión y recitaron las letanías del santo nombre de Jesús para obtener una curación completa. La enferma, acostada en su humilde lecho, se unía a sus oraciones y de tiempo en tiempo procuraba mover la pierna para ver si el divino Rey escuchaba sus votos. Repentinamente el pie se hizo sensible y la pierna pudo moverse. La buena madre se levantó sin dificultad. Los sufrimientos desaparecieron y pudo andar ya con facilidad. El doctor se presentó para convenir
en el momento favorable de formar a la paciente, a fin de proceder con otro médico a la curación de la pierna enferma. Grandes fueron sus sorpresas y su emoción al ver que la misma madre priora salió a recibirle, andando perfectamente. El doctor, verdadero cristiano, reconoció que esta era una curación maravillosa del poderoso y amable Jesús. Un obrero aplastado. El 22 de enero del año 1895, en la oficina de acero de Huallangue, Lorena, una enorme máquina cayó repentinamente sobre el obrero Juan Bautista Monérico, de edad de 26 años, cogiéndolo debajo y aplastándolo de tal suerte que el infeliz, apretado como en una especie de estuche entre el suelo y la máquina, sintió que los huesos se le quebraron con horribles dolencias, y cuando lograron sacarlo de aquella posición, yacía inerte y tan maltratado que sus camaradas, acostumbrados a un rudo trabajo, no podían mirarlo sin lágrimas de compasión. Transportáronle a la enfermería de Allangue, donde servían las hermanas de la Providencia de Peltre, cerca de Metz, donde los médicos lo examinaron, constando por su informe que el paciente tenía una herida en el lado derecho del cuello, fractura de la quinta y sexta costial derechas, enfisema subcutáneo de la región axilar y pectoral derecha, hemorragia pleuropulmonar, fractura de la primera vértebra lumbar con gran inflamación sanguínea, contusiones y desgarraduras en las dos espaldas, parálisis de la extremidad inferior derecha, estado grave, en fin, los intestinos desarreglados y tumificados, de suerte que para evitar la gangrena había que mantener las funciones por la vía quirúrgica, y esto con inauditas dificultades. De aquí es que tanto los médicos como las hermanas y aún la familia del pobre obrero, todos diagnosticaban para él mismo la muerte inminente. Más tarde declaró el herido que al toser sentía las costillas entrechocarse en el pecho. Un sacerdote de la parroquia de Allangue le administró los últimos sacramentos. Dios, empero, había permitido este accidente para hacer brillar las obras de su misericordia. Los médicos, visita la extrema debilidad de Monérico, pensaban ser imposible la menor operación, y el único alivio que se le podía procurar era el de ponerle almohadas debajo de sus miembros torturados. Su madre política, mujer de antigua fe, sugeríale algunas oraciones a las que el enfermo se unía con todo el corazón. Entretanto, los días iban pasando y la vida del paciente prolongábase contra todas las esperanzas, aunque con los dolores intolerables que el enfermo sufría con paciencia ejemplar. Evidentemente, ahí estaba el dedo de Dios. Hacia finales del mes de marzo, una religiosa habló al enfermo de la devoción al Niño Jesús Milagroso de Praga, que acababa de introducirse en Allangue. Gracias al celo de la superiora de la comunidad de la Providencia, visiblemente se hallaba dispuesta el alma del herido por la gracia del cielo a este culto divino, pues que se apoderó de esa arma de salud con fe y confianza admirables, besando tiernamente la imagen del Santo Niño e invocándole con la seguridad de ser oído, y llevando entre tanto con heroica paciencia sus dolores. Por este tiempo, un niño de 3 años sanó del croup con tal prontitud y por intervención del Niño Jesús de Praga, que se mostró patente la acción divina. Y este caso produjo la mejor impresión en cuantos tenían orejas para oír y ojos para mirar.
era como la aprobación dada en Allangue a la devoción del Santo Niño de Praga, y como la nueva, cual relámpago, se extendió en todo el lugar, al punto muchos fieles se declararon prontos a hacer los precisos sacrificios para la erección de una estatua del milagroso niño en la iglesia parroquial. Aprovechándose de estas circunstancias, la hermana que cuidaba al enfermo invitó a Monérico a hacer lleno de fe un ensayo de las fuerzas que el niño Jesús le había devuelto, emprendiendo la gran tentativa de subir solo a su cama, a la que con trabajo le subían entre 4 personas. La obra fue de un instante y desde luego tomaron su curso las funciones naturales sin necesitar ya la ayuda del arte. El enfermo fue mejorando más y más, y la operación, que se iba dejando de una semana para otra a causa del estado del pobre cuerpo machucado, llegó a ser inútil. Como esta conservación y mejoras eran claramente sobrenaturales, pues a la vista de irrecusables testigos pensaban fuera de las leyes de la naturaleza, y a la invocación del Señor, un inmenso reconocimiento llenaba los corazones de los fieles, que veían así sus preces favorablemente despachadas. La esposa de Monérico, para apresurar la curación, resolvió ir en peregrinación hasta Farbach, en Lorena, donde había una imagen del Niño Jesús de Praga, aunque para ahorrarle los crecidos gastos de tan largo camino, le aconsejaron que fuese mejor al convento de Carmelitas de Luxemburgo, donde también se veneraba la misma imagen, y así lo verificó devotamente en honor de nuestro amable Salvador y en favor de la salud de su esposo. En cuanto al enfermo, poco tiempo después disfrutaba la salud suficiente para que pudieran transportarlo a un lugarejo 3 kilómetros distante de Allangue. El domingo, llamado de Quasimodo, oyendo la Santa Misa, la madre política de Monérico sintióse impulsada en su interior a hacer la promesa de colocar en la iglesia de Allangue una estatua del Niño Jesús de Praga, con el fin de obtener la cabal curación de su yerno, y con este pensamiento no se le quitaba, resolvióse por fin a hacer la promesa, a pesar de todas las dificultades, y aunque tuviese que trabajar un año entero para juntar el dinero preciso a la realización de su proyecto. Era como el óbolo de la viuda del Evangelio. Y el Padre Celestial no pudo menos de acogerlo con reconocimiento, pues por la tarde de aquel mismo día vino su hija rebosando de alegría a anunciarle que ya andaba solo su marido, aunque apoyándose en un bastón, e informándose la madre a qué hora había tenido lugar aquel cambio dichoso, conoció por la respuesta de su hija que era la misma hora en que había elevado al cielo su voto, y el buen Dios lo había correspondido al instante para la curación del enfermo.